quisiera que me acompañaras antes de orar por este sermón al texto que vamos a estudiar hoy y vamos a predicar, que es primera a los Tesalonicenses, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a estar estudiando hoy desde el verso 9 al verso 12. Primera Tesalonicenses 4, del 9 al 12. Voy a leerlo y vamos a orar. Dice el texto lo siguiente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Acompáñenme a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, a ti te pertenece este pueblo, Señor, que tú compraste con tu sangre. Y a este pueblo que tú has llamado a ser, como leía mi pastor el texto, a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para mostrar las virtudes, Señor, de aquel que os llamó, de estas tinieblas que vivíamos, a su luz admirable. Por eso te pido, Señor, que tu palabra y solo tu palabra hoy pueda ser el centro de esta enseñanza hoy, pueda ser el centro y convertirse en el centro de la vida de cada uno de mis hermanos. Guíanos, Señor, en esta mañana y aplícanos por medio de tu Espíritu tu palabra. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, luego de haber leído este texto, yo quisiera decirte, antes de entrar de lleno a él, que cuando leemos el texto de entrada, nosotros podríamos pensar en algo que se conoce como la ética cristiana. Y esta palabra o esta frase, ética cristiana, este concepto, a veces se ve de una manera como se trata de lo que debo y lo que no debo hacer. Pero esta ética cristiana surge del Evangelio y nos lleva a algo mucho más profundo. Esta es la fuerza que transforma, no solo transforma nuestras acciones, sino que es nuestra motivación más íntima. Es lo que motiva a formar nuestro carácter y es lo que nos lleva a esta ética cristiana arraigada en el Evangelio. Es lo que nos lleva a impactar al mundo que nos rodea. Pero para ilustrarte un poco esta idea de este poder transformador que tiene el Evangelio y que se aplica en la sociedad, yo quisiera recordarte lo que dijo no un teólogo, sino un sociólogo, el cual buscó entender de una manera más profunda el comportamiento, el impacto de los cristianos en la sociedad. Este sociólogo alemán, conocido como Max Weber, escribió una obra en el año de 1904, conocida como La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Weber llegó a analizar este fenómeno del comportamiento del cristiano y vio cómo esa mentalidad o esa ética que tenían los creyentes fue clave para el desarrollo de uno de los modelos económicos más impactantes de toda la humanidad. Weber llegó a analizar el comportamiento de los creyentes como sociólogo y llegó a decir que lo que los motivaba a hacer cada cosa que hacían desde la Reforma Protestante en adelante fue lo que él decía que ellos llamaban el llamado o la vocación. Él decía que cada uno de los creyentes en el lugar de trabajo, en su casa, en su familia, barriendo una calle, vendiendo zapatos, cada creyente veía los negocios y los asuntos de la vida cotidiana como un llamado divino. Llegó a decir que los creyentes de la época veían cada cosa que hacían como un acto mismo de devoción y de adoración. Esta visión de la vida, llegó a decir Weber también, generó una ética particular. Una vida de disciplina, honestidad,
austeridad y de trabajo diligente. Los creyentes no vivían, decía Max Weber, no vivían para hacerse ricos y disfrutar del lujo, sino que vivían de una manera como una respuesta a la fe y de demostrar la gracia de Dios que tenían en la vida propia. Ahora bien, pensando en este fenómeno que estudió Max Weber, ¿cómo nos impacta esto a nosotros hoy? ¿Qué es lo que nos motiva hoy, hermanos, a vivir nuestra vida como cristianos? Y aunque podríamos decir que la ética cristiana no surge del deseo de ser exitosos en el mundo y ni siquiera de una fría disciplina para acumular riquezas, sino que nace, la ética cristiana tiene su raíz en un corazón transformado por el amor de Dios. Cuando comprendemos, hermanos, que nuestro trabajo, nuestras tareas, nuestra administración, esa mayordomía es un regalo de Dios para nosotros, nos comportamos y vivimos de una manera diferente. Por eso yo te quiero invitar hoy a que vamos a redescubrir este hermoso concepto de la ética cristiana, no desde el punto de vista, desde el espíritu del capitalismo, sino desde el espíritu de Cristo. Vamos a ver cómo hace Dios para obrar en nosotros e impactar el mundo a través de nosotros. Es por eso que, habiendo leído el texto, mi argumento para ustedes es el siguiente. Dios nos llama a amar y a vivir de una manera que sea digna de ser imitada por otros creyentes y que sea de testimonio para los de afuera. Te lo voy a repetir. Dios nos llama a amar y a vivir de una manera que sea digna de ser imitada por otros creyentes y que sea de testimonio para los de afuera. Es por eso que te digo que luego de haber dicho este argumento, se me ocurrió ese título de colocarle al sermón, el mejor sermón, una vida transformada. Porque la mejor manera que nosotros podemos predicarle a alguien, aparte de hablar del evangelio, aparte de estudiarlo, aparte de sentarnos en un grupo de discipulados, la mejor predicación es tu vida. Y esa idea, ese cómo, de cómo Dios nos llama a amar y a vivir, lo vamos a ver a través de 2 puntos. El primero lo vamos a ver, Dios nos llama estimulándonos a seguir amando como Dios nos ama. Eso lo vamos a ver desde el verso 9 hasta el verso 10. Y en segundo lugar vamos a ver que Dios nos llama a amar y a vivir, estimulándonos a mostrar vidas de orden que iluminen a los de afuera. Amén. Por favor, acompáñenme al texto que vamos a estar desarrollando de 1 Tesalonicenses, pero yo quisiera que antes de entrar de lleno en el texto, tenemos que tener en cuenta el contexto. Y el contexto siempre es importante porque nosotros debemos pensar que cuando Pablo está diciendo eso, o está escribiendo esos versículos que estamos estudiando hoy, no lo hace de manera, no es una idea aislada que escribió Pablo. No es la primera vez que a Pablo se le ocurre esta frase, es una frase desconectada de todo lo que Pablo ha hablado con la iglesia de Tesalónica o incluso desconectada de la verdad bíblica. Pablo, cuando les da los invita a ellos a seguir viviendo de esta manera, Pablo tiene una idea en su mente, algo que ya había hablado con ellos anteriormente o lo había escrito anteriormente. Si tú puedes ver primero a los Tesalonicenses 1, 6, 8, Pablo les llegó a decir a ellos: y vosotros, a los de Tesalónica, vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Le dijo, y mira lo que pasó, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que eran creídos. Estamos viendo que Pablo, cuando les escribía, no solo le estaba diciendo que ellos imitaron a los apóstoles, a Pablo, a Silvano, a Timoteo, sino que ellos se volvieron ejemplo para otras iglesias de la región. Pero también tienes 1 Tesalonicenses 2:14. Pablo le dice, porque ustedes, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Sigue la idea de que ellos se volvieron imitadores de lo que vieron de Dios en otros hombres y de lo que vieron en otras iglesias hermanas.
Pero también tienes primero a los Tesalonicenses 4:1. Pablo le dijo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Seguimos viendo el desarrollo de Pablo de una idea. Ellos son imitadores de los apóstoles, imitadores de las iglesias, y en última instancia, como vemos en el texto, ellos son imitadores y aprendices de Dios. Ahora, hay que considerar que cuando Pablo está escribiendo y argumentando esta idea, ellos no solo vieron esto, como lo acabo de decir, en Pablo, en Silvano, en Timoteo. Ellos vieron esto en Dios, lo aprendieron de Dios, de la manera que estos hermanos vivieron delante de ellos. Pero es importante considerar que lo que estamos viendo no solo tiene que ver con el ejemplo que dieron los de Tesalónica, sino que también, aparte de dar el ejemplo en este caso, también habían ciertos problemas en la iglesia de Tesalónica, ya que por un lado eran dignos de imitar en su trabajo arduo, en su amor, en el medio de gran tribulación, pero también habían carencias, habían cosas que estaban fallando. Por ejemplo, podemos ver en pasajes como en el 3:13, 4:13 y 5:14, que la iglesia de Tesalónica se llegó a desanimar tanto por la muerte de varios hermanos, acorde al 4:13, o incluso por la venida inminente del Señor Jesucristo, que algunos entraron en tristeza de sobremanera, algunos se volvieron muy apáticos, e incluso algunos llegaron a pecar de ociosidad. Tal ociosidad que incluso dejaban de trabajar, dejaban de obrar, dejaban de hacer lo que les tocaba hacer, o como incluso llegó a decir Pablo en la segunda de Tesalonicenses, se entrometían en los negocios ajenos, se entrometían en las conversaciones sin sentido, perdiendo el tiempo ociosamente, como diciendo, bueno, como Cristo regresa y es inminente y los hermanos están muriendo, yo puedo esperar sin hacer nada al Señor Jesucristo. Siendo incluso de tropiezo, como lo vamos a ver, no solo para los hermanos en la iglesia, sino para el mundo incrédulo que los estaba viendo. Por tanto, lo que podemos ver aquí es que Pablo los está llamando en estos dos versos a que ellos vivan una vida que sea digna de ser imitada. Una vida en donde su amor por los hermanos siga presente y creciente, y que además sus vidas como cristianos reflejen una conducta externa de orden, de trabajo y de honor, que fortalezca, que haga robusto el testimonio ante los incrédulos. Y entonces, habiendo considerado todo lo que Pablo les había dicho, yo quiero que entremos ahora en nuestro texto. En nuestra primera sección vamos a ver el cómo vamos a vivir este llamado, qué es lo que nos está diciendo Pablo aquí y últimamente Dios. Y eso lo vamos a ver en el primer punto, estimulándonos a seguir amando como Dios ama. Dice el texto, te lo leo nuevamente: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amén. Aquí estamos viendo que Pablo está alzando la bandera de diciendo: gracias a Dios que ustedes están viviendo lo que les hemos predicado y lo que han aprendido de nosotros. Porque Pablo aquí no los está exhortando, Pablo los está diciendo: yo los animo a los que están haciendo, síganlo haciendo, abunden más y más. Los tesalonicenses llegaron a ser conocidos, como lo estamos leyendo en el texto, por un amor no solo interno, no solo por su iglesia local, sino un amor por todos los hermanos que estaban en otras regiones de Grecia. Tanto que otros hermanos, como dice el texto, en Macedonia, llegaron a conocer el amor de los hermanos en Tesalónica. Hasta allí llegaba el testimonio de nuestros hermanos. Aquí estamos viendo cómo el evangelio está impactando
dentro de las filas de la propia iglesia, al punto de que estos hermanos no se quedaron diciendo, bueno, aprendimos a amar del apóstol Pablo, de Silvano, de Timoteo, de Cristo, para nuestra iglesia local. No, nosotros aprendimos a amar para poder no solo testificar de este amor, no solo al de aquí, ejemplificando nosotros trono de gracia, sino a todas las iglesias de Venezuela y del mundo. Ese era el pensamiento de los tesalonicenses. Si yo puedo impactar la vida de mi hermano que no me conoce, que nunca ha visto mi rostro, y puedo ayudarlo, que así sea. Y los tesalonicenses obviamente no tenían en mente solamente a Pablo, a Silvano, a Timoteo. Ellos tenían en mente a Jesús. Jesús llegó a decir en Juan 13 que ellos serían conocidos, que eran hijos suyos, que eran hermanos de Cristo por la manera en que ellos se amarían. ¿Quieres saber quiénes son estos cristianos? ¿Quieres ver algo? Llegó a decir en el templo de Tertuliano, llegaron a decir de los cristianos, mira cómo se aman, mira cómo están dispuestos a dar la vida uno por el otro. Y decían los intérpretes de esa época, los hermanos decían, claro, mientras el mundo está dispuesto a la falsedad y a una hermandad hipócrita, se odian uno al otro, se sorprenden al ver los cristianos y dicen, mira cómo esa gente da la vida uno por el otro. ¿De dónde nace ese amor? ¿De dónde se tienen tan en cuenta? ¿De dónde recogen a los huérfanos? ¿De dónde ayudan a la viuda? ¿De dónde aquel hermano que no tiene nada da de lo que no tiene y abre las puertas de su casa para todos? ¿De dónde nace ese amor? La respuesta está en el Evangelio. Era el reflejo de lo que ellos habían recibido en Cristo. Un amor que no tenía nada que ver conmigo, sino con el otro. Porque el principio, el motor del amor cristiano es un amor centrado en el otro, no en mí. No importa si yo desfallezco, no importa si yo muero en esta tarea, mientras mi hermano sea bendecido, que así sea. Ese era el testimonio que estaban dando los hermanos de Tesalónica. Vuelvo y te repito, pensaban en el mandamiento de Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el impulso, que también os améis unos a otros. En esto, y escucha bien, conocerán que todos sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se dan cuenta de dónde surgía entonces el amor de los tesalonicenses? Seguramente el apóstol Pablo, como vimos, estaba dispuesto a dar hasta la vida por los hermanos. Pero Pablo se alegró que al escuchar el testimonio recibido de los tesalónicos, porque esto es de un reporte que le hicieron a Pablo. Pablo les escribe a ellos en respuesta a un reporte que recibió. Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses porque, como bien sabemos por el libro de los Hechos y esta carta, Pablo había sido expulsado de Tesalónica. Pablo le dolió ser separado de sus hermanos. Y Pablo, en medio de la tribulación, Pablo se pregunta, ¿cómo estará la iglesia? ¿Qué estará pasando? Y cuando recibe el reporte de que los hermanos estaban andando en la fe, siendo testimonio para los de afuera, pero que se estaban amando en sobremanera, siendo de impacto para otras iglesias, Pablo dice que su corazón descansó. Dijo, en esto han conocido ellos no solo a Pablo, a Timoteo, a Silvano, ellos han conocido verdaderamente al Señor. Pero yo quisiera que nosotros pudiéramos entender que el amor cristiano, cómo luce el amor cristiano, de qué manera se vive. Y yo quisiera decirte que el amor cristiano tiene dos características que nosotros deberíamos considerar fundamental, que las vemos en la iglesia de Tesalónica y que las vemos a lo largo de todo el curso de la iglesia bíblica, la iglesia primitiva y todas las iglesias de Cristo hasta el sol de hoy. Y es que el amor cristiano debería ser un amor dependiente, interdependiente, no independiente. Y ya te voy a explicar qué significa eso. Y te lo voy a explicar por medio de una analogía. Pensemos en un manantial y en un río. El manantial de agua viva está allí. Es agua pura, fresca y eterna que emana de las profundidades de la tierra. Ese manantial, por supuesto, nunca se seca.
Su caudal es constante, inagotable. Pensemos un momento. ¿Ese manantial quién es? Dios. Él es la fuente de todo el amor. Ahora, si tú piensas en el manantial como el de donde nace el agua y nunca se seca, de ese manantial surge el río. Y ese río no tiene un agua propia. Toda su vida, su flujo, su fuerza dependen completamente de estar interconectado al manantial. ¿Qué pasa si a ese río le cortan la conexión con el manantial? Se seca. No puede dar más de eso que está recibiendo, de esos nutrientes que vienen del manantial. No puede porque está desconectado de la fuente. Su amor sería limitado y se agotaría. Por eso podríamos decir que el verdadero amor entre los cristianos fluye entonces cuando estamos directamente, dependientemente conectados a la fuente. Como lo diría en palabras del apóstol Juan en 1:4-19, nosotros amamos a Dios, fluimos porque Él nos amó primero, la dirección correcta. Nosotros venimos de la fuente dependiente y podemos amar a otros y amar a Dios interdependientemente porque Él nos amó primero. Pero el río, entiéndase mi hermano, el que está dando este amor, cada uno de nosotros, no existe para recibir. No existe solo para conectarse a la fuente primaria que es Dios y quedarme allí estancado diciendo que bueno, como Dios me ama y me amó en Cristo, yo me quedo con este amor, me quedo en mi ostracismo y me escondo y no doy de lo que estoy recibiendo. ¿Ustedes han visto qué pasa con un cauce estancado? ¿Qué pasa con el agua estancada? El agua se pudre, genera muerte, genera bacterias. ¿Por qué? Porque es un agua aislada. El agua está hecha para fluir. Así es el amor de Dios. Está hecho para recibirse desde el cielo y darse para otros. Y cuanto más fluye, más se practica, más se pone en práctica el perdón, más se sirve, más se escucha, más se sacrifica. Ese amor se profundiza y se hace cada vez más amplio y más eficiente. ¿Quieres saber cómo tu amor por Dios y por tu hermano se va a perfeccionar? Practícalo. Y decimos todo el tiempo, hierro se afila, se aguza con hierro. Pero eso tiene que ver con el amor, eso tiene que ver con la práctica constante. ¿Practicamos el amor así como los de Tesalónica? Oxigenamos esa agua, ese río que recibimos de Dios, lo oxigenamos poniéndolo a correr hacia otros. Deberíamos hacernos la pregunta. Así es que se mantiene fresco. No estamos diciendo que intentemos amar fuera de la fuente. Por eso digo, para nosotros poder amar como estos hermanos en Tesalónica, deberíamos estar conectados constantemente a ese caudal eterno que hay en Dios y que lo recibimos y que lo vimos claramente, cristalino, por medio de una obra que es el Evangelio. Recibimos esa agua clara de Dios. Y dijimos, ¿qué es lo que yo estoy recibiendo de ti? Si yo no merezco nada de esto, yo no merezco tu paciencia, yo no merezco tu amor, yo no merezco tu gracia, no merezco tu misericordia. Dios te dice, bueno, no la mereces, te la doy. ¿Qué vas a hacer con ella? Dársela a otros. Este amor fraternal es una de las marcas visibles de nosotros como creyentes. Y si lo vimos en la iglesia de Tesalónica, impactando no solo su comunidad y su ciudad, sino otras ciudades, yo creo que nosotros no estamos llamados a menos, sino a lo mismo y cuidado no más, porque ahora conocemos más de lo que conocían los tesalonicenses. Entonces tenemos más responsabilidades que ellos. Es un amor que vamos a aprender a saborear y a degustar, practicándolo entre nosotros, porque es un amor que fluye directamente de ese evangelio que recibimos de Cristo. Pero esa es la parte interna, esa es la iglesia viendo hacia adentro, hacia nosotros, hacia los hermanos. ¿Qué sucede con el mundo exterior? ¿Qué sucede con lo que Pablo dijo después para que puedan vivir honradamente para con los de afuera?
¿A qué se estará refiriendo Pablo con los de afuera? ¿Será que Dios entonces tiene solamente busca que la iglesia se bendiga con ese amor internamente y la iglesia sea oscuridad para el mundo? ¿Será que la iglesia está llamada a una vida pietista, ascética, una vida llena de ostracismo y oculto dentro de nuestras cuatro paredes, ocultos en nuestra burbuja de cristianismo, de nuestro cristianismo aparentemente dominguero, y no un cristianismo que impacte realmente a cada lugar donde Dios te ha colocado? Pablo lo que tiene en mente después, creo yo convenientemente decirlo, que el cristiano tiene llamado no solo a vivir un evangelio en la comunidad de creyentes, sino que ese evangelio que creyó se convierte en una pauta de vida. Ese evangelio moldea lo que nuestro pastor siempre enseña en el púlpito, su cosmovisión, moldea su manera de ver la vida, y por tanto el creyente viene a ser lo que Cristo dijo que Él es, sal de la tierra. ¿Te has dado cuenta que tú vives en un mundo incipiente, sin sabor? Un mundo que cada cosa que muestra, cada cosa que enseña es vanidad de vanidades. Bueno, el cristiano está llamado a colocarle sal al mundo, a ser de preservación. El cristiano está llamado a ser luminar en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros estamos llamados a brillar. Y eso es lo que vamos a ver en este segundo punto. Otra parte del cómo, que es estimulándonos. Dios nos llama a amar y a vivir de esta manera, estimulándonos a mostrar vidas de orden que iluminen a los de afuera. Eso es lo que vamos a ver en los versos 11 y 12, que te los voy a leer nuevamente, que dice lo siguiente: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Y esto hay que desempacarlo porque hay varias ideas conectadas que Pablo está diciéndole aquí, que es lo que ellos tienen que reflejar con las personas que no tienen a Cristo. Debemos entender que los de afuera no pueden ser los hermanos, es obvio. Él está diciendo en un punto anterior que ustedes aman a los hermanos, no solo a los hermanos de Tesalónica, sino a los hermanos de las otras iglesias en la región. Pero aquí hablan los de afuera. Los de afuera son los que no tienen al Señor. Los de afuera son los paganos del mundo grecorromano en esa época que no conocían a Jesús. Ahora, hay una frase que Pablo empieza a desempacar toda esta idea de ser luz a los de afuera, y es con la idea de que procuréis tener tranquilidad. Y esta idea es que los tesalonicenses debían ser conocidos como personas que viven en paz para con todos. ¿Será que Pablo estaba diciendo esta idea de que ellos lo primero que debían hacer es vivir en paz con todos? ¿Será que Pablo la estaba diciendo de una manera aislada? ¿Qué estaban viviendo los de Tesalónica? Los de la iglesia de Tesalónica estaban viviendo fuerte persecución. ¿Qué podría provocar la persecución en su corazón? Como vimos en algunos, ociosidad. Como vimos en otros, tristeza en sobremanera porque perdían a algunos hermanos. Pero seguro en algunos generaba también molestia, rabia, rencor hacia el mundo que no conoce al Señor. Provoca como protestar, provoca como hacer un tumulto, como era muy característico de la época. Hacer algarabía en una plaza y llamar a 500 cristianos y decirle: vamos a protestar en contra de esta nación pagana. No, Pablo dice: los cristianos no están buscando atención propia. Los cristianos están buscando vivir más bien en paz para con todo. Si hay alguna manera que el cristiano, que no sea negociando la palabra, por supuesto, puede llevarse en paz con los demás, en paz con su vecino, en paz con las autoridades, que así sea. Que no digan: no, estos son unos perturbadores, no por causa de la palabra, sino porque viven peleando con todo el mundo. A todo el mundo le levantan la voz, a todo el mundo le dicen:
no solo no le hablan del amor de Cristo, sino que le gritan en el rostro, lo molestan, lo incomodan, a toda hora tocan la puerta, a todos les parece mal, a todos le viran el ojo. Esos cristianos andan como con rencor con el mundo. ¿Será esa la luz del mundo? ¿Será esa la sal de la tierra? No, estamos llamados a vivir en paz para con los demás. Pero también tenemos que ver que esta frase de que dice, ocupándoos en vuestros asuntos, esa es la que viene después. Dice, procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros asuntos. ¿Por qué Pablo entonces dice, aparte de la tranquilidad, que cada quien se ocupe de sus asuntos? Porque debemos entender que de acuerdo a 2 Tesalonicenses 3:11, una carta que escribió Pablo después a los hermanos, parece que esta situación de la persecución, como lo dije anteriormente, colocó a algunos hermanos en Tesalónica en una situación ociosa. Y no ser una ociosidad pasiva, la cual estaban incomodando en la iglesia o en su casa o en las comunidades, no haciendo nada, sino que hacían lo contrario. No hago nada por mí para sostenerme a mí mismo, ni para tratar mi propia vida, sino que voy a llegar a meter mis narices en la vida del otro. Y Pablo por eso le dice, ocupándose en vuestros propios asuntos. Cada quien trate con lo que debe tratar en su vida. Pero también es un llamado a un enfoque de responsabilidad personal. Cada creyente no debía enfocarse, esa ociosidad podía empujarlo no solo a entrometerse en lo ajeno, sino a entrometerse en la conducta ajena, convirtiéndose en una persona ociosa y chismosa. Y Pablo dice, a eso lo está arrastrando la ociosidad. Por eso debería cada quien ocuparse no solo de la conducta del otro, ni del negocio del otro, sino de su negocio propio, de lo suyo. De cómo está él para con Dios, ella para con Dios, no cómo están los demás para con Dios. Y eso es lo que parece muy espiritual en esa época para algunos hermanos y a algunos les parece espiritual hoy. Yo no me ocupo de mi vida. Yo no estoy pendiente de mi vida espiritual personal, pero hay de que yo vea algo en las redes sociales que sea como pestilente referente a la vida espiritual de otro. Ahí voy, replico el estado y lo comparto. Hermano, no es por chisme, sino porque somos un pueblo santo. ¿A ti te parece que fulano debería haber subido esto? Te lo digo en amor. Tremendo traje de piedad le pusieron al chisme. No, te lo digo en amor. ¿Tú crees que entrométete en lo tuyo, mi hermano, mi hermana? Ocúpate de tu vida espiritual, no de la del otro. Y déjale los resultados al Señor. ¿Por qué en vez de haber tomado el teléfono y entrometerte en la vida del hermano, por qué no oraste primero por el hermano? O pregunta, ¿le escribiste al hermano y decirle, oye, mi hermano, ¿cómo te puedo ayudar en esta situación? No, fuiste a incomodar a otro y a chismear con otro y a meter tu nariz completa en la vida del otro diciendo, yo soy Dios, yo lo voy a cambiar. No, tú no puedes hacer eso, no tienes ese poder. El único que tiene ese poder es el Señor por medio de su Espíritu. Tú no tienes ese poder. Pero no solo eso había creado un problema en la iglesia en Tesalónica, la ociosidad, a llevar a la gente a ser entrometida y chismosa en la vida de otro, sino que Pablo también llevó a la gente a una ociosidad escatológica. Ya te voy a decir a qué se refería Pablo con esto. Y por eso les dice en otra frase, luego de los negocios, le dice, y a trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. No solo generó chisme y ocio, generó un ocio improductivo. Personas que no solo se volvieron un desdén diciendo para los otros, wow, qué chismoso y que tanto tiempo libre tiene fulano, sino incomodando al otro, dame, ayúdame, dame dinero, dame pan, guárdame, vísteme. Se volvieron un peso para los otros. ¿Saben por qué? Porque tenían una ociosidad escatológica, ya te voy a decir qué estaban diciendo en su mente. Ellos llegaron a pensar que como el regreso de Cristo era inminente, los apóstoles predicaban, Cristo regresa pronto.
Cristo regresa hoy, puede regresar hoy, mañana. Algunos llegaron a decir, bueno, si Cristo viene hoy, no dijeron, ay, vamos a dejar el ocio. Dijeron, no, vamos a aumentarlo. Entonces no solo me vuelvo chismoso y me entrometo en lo ajeno, sino que ahora digo, bueno, si en la iglesia me pueden ayudar, bendito sea el Señor. Ojalá me encuentre con las manos, en vez de trabajando duro para su reino, recibiendo de los demás. Como dicen que más bueno es dar que recibir, bueno, yo digo al revés, más bueno es recibir que dar. Como dicen en el dicho popular, más sabroso sabe cuando lo brindan. Así decían muchos en Tesalónica. Más bueno es vivir de esta manera. Si algunos me van a dar, si algunos me van a mantener, es bueno, porque Cristo regresa. Generaron dependencia de otros y pobreza en la iglesia. Y tenemos que entender que no solo esto era un problema, porque estaban ahora solicitando una ayuda constante a los hermanos, sino que, como vamos a ver más adelante, eso generaba las miradas extrañas de un mundo incrédulo. Quizás aquel que no conocía al Señor, pero trabajaba arduamente, diría un griego, ¿y se supone que un cristiano viva de esa manera? Andrajoso, chismoso, ocioso e improductivo. ¿Será ese el llamado del evangelio que ellos tanto predican? O sea, que la persona anda y pide y pide y pide y no hace nada. Y este que no hace nada le dice al otro, ¿y qué haces tú? Yo soy el ayudante de él. Y tú dices, o sea, esto es terrible. Y debemos pensar que Pablo es específico. Pablo dice que trabajen con sus manos. ¿Por qué Pablo dice eso? De la manera que os hemos mandado. Porque debemos pensar también que en la cultura grecorromana, trabajar con las manos era algo desdeñoso. Era algo no bien visto. Recordemos que era una cultura muy profundamente filosófica, en la cual lo material era algo que no era digno de admirar. Era mejor admirar a aquellos que se dedicaban a filosofar en las plazas, aquellos que se dedicaban a la parte legislativa, a hacer leyes. Pero cuando llegaba alguien y dice que eres tu curtidor, no trates a este. Con eso mantengo a mi familia. Con razón andas así y estás pestilente. Ese trabajo es para los de inferior categoría. Yo soy un legislador, yo soy un asambleísta, yo estoy en la corte con el emperador, yo estoy filosofando acerca de la vida. Yo no estoy metiendo las manos en pintura y en tinte para pintar ropa. Y en cuanto a Pablo, Pablo era un hacedor de tiendas, tenía que trabajar con las manos. Tenía que agarrar cuerdas, tenía que agarrar tela, tenía que estirarla, tenía que cortar, tenía que hacer muchas cosas que para los griegos no era muy bien visto. Pero Pablo les dice lo contrario. No importa lo que digan los griegos, para los creyentes delante de Dios eso es de honra. Porque Pablo no está pensando en la cultura, Pablo está pensando en la creación. Como hablaba con mis pastores esta mañana, cuando vemos a Dios en Génesis 1:1, Dios nos muestra algo de Dios. No es que, y Dios amó al mundo y lo perdonó de su pecado. No, la Biblia comienza con Dios trabajando. Cristo llegó a decir, mi Padre hasta esta hora, hasta hoy trabaja y yo también trabajo. ¿Había algún desdén para Jesucristo y el trabajo? No, ¿por qué para nosotros sí? Pablo llega a decir, lo mejor que puede hacer un cristiano es ser diligente en su trabajo. Es un deber moral activo imitar el carácter laborioso de nuestro Dios. ¿Tú sabes cómo la creación está así hoy por hoy? ¿Y por qué se sostiene? ¿Y por qué todo está en orden? Porque nuestro Dios está trabajando. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos llamados a trabajar y a trabajar con nuestras manos y a dar lo mejor de nosotros? ¿Por qué vemos entonces el trabajo muchas veces como con desdén? Esto era para proveer no solo nuestras necesidades físicas, sino también el trabajo nos sirve para poder bendecir a otros hermanos. Ser de impacto para las comunidades en donde vivimos.
Pero Pablo no les dejó allí, les dijo, hagan esto y ya. Pablo dice una frase al final en el texto, que es la que nos vamos a dedicar también un poco de tiempo, que creo que es muy relevante, y dice lo siguiente, Pablo les dijo, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Sabe cómo se llama eso? Pablo dijo, este es el propósito por el cual yo les estoy diciendo estas cosas. Pablo visualizaba lo que podríamos decir, el propósito era un testimonio irresistible. Una sociedad antagónica al trabajo va a ver con recelo una vida ordenada. A veces tú te pones a pensar, y es que en cierto lugar donde Dios te ha colocado, si tú trabajas ordenadamente, tranquilamente, eres honesto, nada más haciendo eso y sin hablar, muchas veces callas las críticas. A veces es tan así, mi hermano, mi hermana, que tú te estás dedicando a hacer las cosas que Dios te ha encomendado en tu lugar de trabajo, sin decir nada, sin ganarte un enemigo con tu boca y con tus acciones te ganas 2,000. Bueno, resulta que aquí se hace esto, se tiene esta maña por debajo de cuerda, pero aquel nunca lo hace. Y tú nunca lo haces, nunca participas. Y dicen todos, ¿por qué? ¿Por qué se cree mejor que nosotros? ¿Por qué? Quiere caerle bien al jefe. Y todos nos encanta llegar tarde. A mí no me importa este trabajo. Que me voten si es posible. Pero aquella, todos los días llega temprano. Parece que quisiera que el jefe le pagara el doble. Y tú ni siquiera, y tú vas a tu trabajo y ves a aquellos, buenos días, ¿cómo están? Los tratas bien. Y te dan la espalda y su hipocresía hablan entre ellos. ¿Por qué vive de esa manera? Me molesta. Así hablaban de Cristo. ¿Por qué se junta con publicanos y con pecadores? ¿Por qué no se junta con la élite espiritual? ¿Por qué no viene y vive con los si el Redentor vino? ¿Por qué no vive como nosotros? Con nariz respingada y alzada, diciendo, he allá la prole y la plebe espiritual, yo soy el Mesías, ríndanse ante mí. Ese no fue Jesús y por eso le chocaba a los de su época. Y así es el cristiano hoy. ¿Por qué vive así? Eso deberíamos ser nosotros en nuestra área de trabajo. ¿Por qué vive de una manera honrada, decorosa ante los incrédulos? ¿Por qué no solo se restringe tanto, sino que a ellos a veces les molesta? ¿Por qué hace todo lo honesto y lo correcto? Me incomoda. Por eso le quise colocar ese título al sermón. Eso fue intencional. La mejor apologética, mi hermano, no es un sermón, sino una vida íntegra. Yo he visto casos lamentables de cristianos con 1000 carencias morales, 1000 caídas ante la palabra, no solo en privado, sino que los incrédulos lo ven, y cuando los incrédulos se quedan así, sacan versos bíblicos. Porque es la gracia de Dios obrando en mí, tú sabes que Dios está trabajando en mi carácter y tal, y el incrédulo así. No, pero no te alarmes, yo soy un pecador como tú. Y suavizan que su maldad ha impactado al de afuera. Pero Pablo también les dice, y no tengáis necesidad de nada. ¿Por qué les dice esto? Porque sí, hablamos de que el cristiano es dependiente del Señor, interdependiente de otros, pero el cristiano debería procurar ser independiente financieramente. Yo no quiero ser no solo de carga para mí mismo, sino no quiero ser de carga para mis hermanos. Al contrario, yo quiero poderlos bendecir, con así sea una moneda que Dios ponga en mis manos. Entonces la no necesidad de nada no quiere decir que yo tengo ego en mi dinero, yo me creo más que los demás porque tengo más, sino es una autosuficiencia que traía dignidad personal. ¿Quieres saber algo, mi hermano, mi hermana y los de afuera? Yo me puedo sostener por mí mismo. Si Dios me dio estas manos,
voy a trabajar con ella. Si Dios me dio esta mente, voy a ver qué hago para poder producir. Y eso, hablando a los de afuera, diría, wow, esta persona de verdad no quiere incomodar, de verdad quiere ver cómo puede mantener su propia vida e incluso bendecir a los demás. Ahora, antes de aplicar, yo quisiera decirte, y no está de menos, no está de más, perdón, ¿cuál es el impulso de nosotros? ¿Qué nos lleva a vivir esta vida ordenada de amor hacia los demás, hasta los hermanos, y de una muestra de ser sal y luz al mundo? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué nos motiva? Nos motiva el aquí y el ahora y una vida que sea, algunos recordarán ese libro como el Manual de Urbanidad de Carreño, una vida íntegra, correcta, moral. Eso lo entregan otras religiones también. Quizás hay personas más íntegras en el judaísmo que muchos cristianos. ¿Será que tenemos la misma motivación? ¿Será que el judío que se comporta bien con su vecino, aquel que está perdido en su pecado y trata bien al Señor de la entrada y cumple en su trabajo, ¿será que tenemos la misma motivación mundana y carnal? ¿Qué impulsa al cristiano? ¿Cuál es el motor? Siempre debemos recordarlo. El impulso para nosotros es trascendente a nosotros y es la obra de Cristo aplicada a nosotros. Es el evangelio que nos hizo ver en nuestra peor condición y nos trasladó de esa condición en humildad, en humillación, y nos dijo, este Dios te da de su gracia, de su perdón, de su amor, te atrae con lazos de amor hacia Él, te perdona y te entrega para vivir una vida que sea digna de su llamado. Todo lo que recibimos nosotros es por gracia. El impulso de lo que hacemos y vivimos cada día es el evangelio. Yo amo a mi hermano y a mi hermana interdependientemente porque estoy conectado a esa fuente de ese evangelio que digo, yo no merezco gracia, no merezco amor, no merezco misericordia. Pero ¿en qué me llamó Cristo? Ámense como yo los amé. Pero no solo eso, el mundo que ve, ¿qué reflejamos al de afuera? Como decía mi pastor esta mañana, ¿qué vimos entonces en el ejemplo de Cristo? Solo su muerte en la cruz, solo su resurrección y ascensión al cielo. ¿Qué vimos en los 30 y pico de años que Cristo vivió en la tierra? Quizás no te guste esta frase, Él es el Redentor, pero también fue un ciudadano ejemplar. El mejor ciudadano de la historia se llamó Jesucristo. Supo vivir de una manera que el mundo a veces decía, wow, este viene de Dios. O a veces decía, lo odio porque me habla a mi pecado. Su vida es como un espejo que refleja mi profunda inmoralidad. ¿Ese llamado nada más era para el Rey de Gloria o es para los que están en Él? Entonces el evangelio para nosotros se convierte en un impulso en donde Cristo no solo murió por nosotros, sino vivió por nosotros. Esto nos muestra una vida de excelencia y de orden. ¿Qué debemos procurar entonces los cristianos? Si yo amo a mi Señor, Él me amó primero, yo estoy llamado a amar a los demás, pero quiero ser una lumbrera y un luminar en este mundo oscuro. Incluso si choco, incluso si parezco una contradicción en mi vecindario. El vecindario que está acostumbrado a la gente chismosa. Está así como opaco el edificio y cada vez que ven a alguien al salir de la puerta lo miran con reojo y dicen, aquí todo el mundo, el deber de todo el mundo es odiarse. Porque aquí ya no hay manera de solucionar las cosas. Pero aquel vecino del piso 5, todo el tiempo saluda, todo el tiempo bendice, todo el tiempo está dispuesto. En la reunión no hay nadie dando su voz para apoyar en algo. Y ese vecino y esa vecina dice, nosotros queremos apoyar, queremos estar allí. Alguien muere en el edificio y no va nadie porque aquí todo el mundo se odia. Pero los primeros que están allí son esos vecinos. Dando luz, dando consuelo. ¿Qué tienen esos vecinos? Me chocan porque se creen mejor que los demás. No, tú lo estás haciendo porque el evangelio te impulsa a amar a aquel incluso que está perdido. Queremos dar un testimonio público de Cristo al mundo. Decía el pastor Spurgeon que algunas personas no leerán la Biblia jamás, sino que tú serás la única Biblia que leerán alguna vez.
Tu vida será la única palabra de Dios que ellos verán. Viviendo, caminando, hablando, comiendo, compartiendo con el vecino, compartiendo con el que tiene dolor. Esa será la única Biblia que quizá algunos lean alguna vez y partan. ¿Qué quieres dejar? ¿Cuál quieres que sea tu legado de vida? Y ahí es donde voy a aplicar esta palabra hoy. ¿Has considerado, mi hermano, si tu amor por Dios, esto es para ti que estás en Cristo, si tu amor por Dios y tu ética de trabajo reflejan tanto el evangelio que tanto dices creer? Piénsalo. Por tu vida aparentemente espiritual, has descuidado no solo el amor hacia tus hermanos, sino has llegado a descuidar tus deberes en el aquí y el ahora. ¿Estás viviendo una vida coherente con el evangelio? Porque hay personas que dicen creer el evangelio y, como leyó el texto de mi pastor hoy, con sus hechos lo niegan. Eso se llama incoherencia. Es como las piezas cuando tú colocas unas piezas se me olvidó el nombre de esto, de como un Lego, y no calzan. La persona hace esto, no calza. Esta vida, no sé, tú colocas las solapas y no parece la vida de un creyente. Hasta los incrédulos a veces lo dicen. ¿Estamos siendo diligentes? ¿O solo la vida cristiana para nosotros se trata de ser el mejor miembro de nuestra iglesia, amando a los demás, pero siendo un pésimo testimonio al mundo? Yo te invito a pensar en varios ejemplos prácticos. ¿Has pensado en las amonestaciones constantes que te hace tu jefe en su trabajo al llegar ya la tercera y cuarta vez tarde a la oficina? Y delante de todos te dice: fulano, fulana, es la última vez que llegas tarde. La próxima te espera la carta de despido. Y tú eres cristiano. Bueno, yo le caigo mal, por supuesto. Él no tiene a Cristo, por supuesto. ¿Qué excusa tan barata, cristiano? Y los demás dicen: por eso yo no tengo al Señor, a ese amado Cristo, porque esto es pura religión y nadie le gusta trabajar. ¿Han escuchado eso? Lamentablemente me ha tocado escucharlo. Y cuando ese testimonio ajeno es triste, porque uno sufre pena cristiana ajena. Es una bofetada que le dan al Señor Jesucristo delante de nosotros. ¿Para eso ser cristiano? No, yo no llego tarde a mi trabajo, jamás. ¿Has pensado tú en tu comentario sutil a tu vecino de la otra lado y decirle: bueno, te lo voy a decir en amor? A mí ese conserje, y él hace, y él vive así, y él, yo lo digo porque, bueno, yo digo lo que yo veo. El vecino, en su maldad, comparte tu comentario y luego le dice al conserje: ¿sabes que me enteré por fulano el de arriba que tú haces esto y esto y esto? El cristiano, Dios mío, por eso no creo en esa religión. La religión de la gente es pura de lengua. Yo le había contado eso personal a él en un momento de dificultad y ahora va y él lo riega. No, pero él me dijo que era porque te tenía mucho cariño, él quería compartirlo con otro. Que si eso es cariño, no quiero saber qué es odio. Nosotros debemos considerar, hermanos, que nuestra vida, yo le comentaba a mis hermanos esto, nosotros oramos constantemente: Señor, abre puertas para tu palabra. Señor, abre puertas en mi trabajo para tu palabra. Señor, por favor, te lo pido, abre puertas en mi vecindario para tu palabra. Úsame, véanlo de esta analogía, úsame como la llave maestra, Señor, y abre las puertas para tu palabra. ¿Quieres ser tú la llave maestra, mi hermano, mi hermano? ¿Quieres ser el candado de estorbo para la palabra de Dios? Tu vida puede ser un estorbo. No va a impedir que las almas vengan a Cristo, pero sí se va a convertir en un gran obstáculo. La persona dice: yo anhelo escuchar, creer, pero ¿sabes qué me hace ruido? No lo que está en la Biblia, la vida de esa persona me hace ruido. Porque si ser cristiano es igual, 1 más 1 es 2, si es igual a la vida de fulano, yo no quiero ser cristiano. ¿Has pensado en eso?
¿Has pensado que el incrédulo quizás piensa y dice, si este cristiano no le importa vivir a la manera de Dios, ¿por qué ha de importarme a mí? Si tú no honras a Dios y dices creer en Él, ¿qué me importa a mí? ¿Por qué ha de importarme? Tú dices con tu boca que te importa, tus acciones no lo muestran. Y empezando por lo más básico, tu lugar de trabajo. Piensa también, cristiano, no solo en tu área laboral, en el sentido de la hora que llegas, cómo cumples, cómo honras. ¿Has pensado tú en la forma en que te mimetizas con los incrédulos? ¿Has recordado tú la frase que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros somos sal y luz en el mundo y queremos impactar a los de afuera con nuestro testimonio, no solo tiene que ver con una excelente agenda laboral y llena de recompensas por el jefe, siendo el mejor. Se trata de que incluso en la manera que hablamos, que compartimos con los incrédulos, no podemos... Pablo nos llama a poderle mostrar la luz a ellos y Cristo, pero nos llama a mimetizarnos con ellos. Para que ellos crean, yo debo ser tal cual como ellos. Debo hablar como ellos, vivir como ellos, hacer las cosas que ellos hacen, porque la Biblia me llama a amarlos. No, eso no es amor, eso es complacencia pecaminosa. Sí, sé el mejor en tu trabajo y en tu área laboral, pero también deja un testimonio claro de que tú vives una vida separada para Dios. No separada de ellos, sino separada, apartada para Dios. Eso es lo que busca el cristiano, ser de impacto donde Dios lo ha colocado. Por eso debemos pensar no solo en nuestros pecados privados, como algo que, nunca me va a afectar. Como nunca lo sabrán, sino Dios nada más. ¿Qué pasa cuando ese pecado de llegar tarde y tú dices, no pasa nada, se vuelve público delante de los incrédulos? Piénsalo. En los pecados secretos en tu matrimonio y las discusiones constantes y la acidez entre uno y el otro se vuelve pública. Y los incrédulos dicen, el matrimonio de fulano y fulana, hermanos en la fe o personas que vivían en nuestra comunidad y pasó esto. Dios, dice ese otro matrimonio, por eso es que no somos cristianos, menos mal. La religión no ayuda a nadie a cambiar. Como decía mi pastor, ellos nos hablan de cambio a nosotros, pero ellos mismos dicen, a nosotros no nos ha cambiado ese evangelio. Entonces es falso. Pensemos en el texto de Filipenses 2:14 que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa. Y fíjate lo que son los cristianos, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, decía Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano. Y quizás tú aquí, el que está en Cristo, acaba de escuchar esto, pero el que no tiene a Cristo dice, qué bueno que le dieron vara hoy a los cristianos. Yo voy a pensarme eso de cristiano, porque veo que es difícil. Y déjame decirte, el que está aquí o la que está aquí sin Cristo, que la obra de Jesús produce este tipo de personas honestas, amables, pacíficas y trabajadoras, no porque ellos mismos eran así, no porque en ellos mismos había una fuerza motriz interna, moral, de hay que actuar bien, sino que ellos abrazaron a este Jesús que produjo no solo una transformación de su relación para con Dios y de su estado de pecado, los trajo a la luz de Cristo, sino que también ese Cristo transformó su vida práctica. Te invito al que está aquí sin Cristo a que pruebes el cristianismo, quizás no por su teología solamente, sino pruébalo por sus resultados. ¿Quieres ver a las personas que mejor se comportan en una sociedad, que mejor tratan al otro? Las sociedades más prominentes de la historia del mundo han sido las sociedades cristianas. Yo te invito, el que está aquí, a que puedas darle una probada a este Jesús, para que veas que Él no busca solamente reformar tu vida moral. Él quiere una transformación integral, completa de ti, primero procurando que tú estés en paz para con el Creador del universo.
Así que si vienes a Él en arrepentimiento y fe, Él no va solamente a cambiar tu vida moral, Él va a cambiar tu vida trascendentalmente, porque no solo tu vida va a ser de impacto aquí, quizá para otros, sino que vas aquí llevado con Él y por Él con sus brazos hasta la eternidad. Tu vida va a cambiar radicalmente y va a generar un impacto en el aquí y en el ahora. Yo te puedo invitar a que le des una probada a Jesucristo y que también puedas vivir una vida digna de su llamado. Acompáñame a orar, por favor, mi hermano. Padre, a ti te queremos dar la gloria, Señor, porque nosotros sabemos que por nosotros mismos andaríamos y viviríamos de la manera que quisiéramos en nuestro pecado, en nuestra ceguera. Todavía andaríamos así, perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, viviendo vidas desordenadas y siendo de estorbo para otros. Mas Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Pero por gracia también vivimos cada una de estas cosas. Por eso te pido, Señor, que podamos ser de impacto como creyentes primero en nuestra comunidad de gracia. Que aquí cada uno pueda analizarse, Señor, a la luz de tu palabra y a la luz de lo que vimos hoy, si estamos siendo en extremo amorosos con nuestros hermanos. Si estamos dispuestos como Jesús a incluso dar la vida uno por el otro. Si que estamos dispuestos a que el mundo vea y lo primero que diga de nosotros es cómo se aman esos hermanos y hermanas del trono de gracia y cómo aman a otros hermanos en la fe. ¿Qué clase de amor es este? Que la gente pueda tener una probada del amor de Cristo al ver cómo nosotros nos amamos. Pero te pido también, Señor, que nosotros podamos darle una probada del evangelio bíblico y verdadero a aquellos que no te conocen por medio de una vida íntegra, holística, completa, llena del evangelio, no solo en mi casa, sino en mi trabajo, en mi vecindad, en cada lugar donde Dios me ha colocado, yo pueda ser la sal de la tierra y luz del mundo. Cristo me pueda usar a cada uno de nosotros, no solo a mí, sino a mis hermanos, para hacerlo brillar. Que cada vez que alguien proclame, fulano o fulana hizo bien, hizo lo correcto, no sea porque me vean a mí, sino que vean a Cristo en mí. Y Señor, y también te pedimos perdón si en algún momento nosotros hemos actuado de la manera que el mundo actúa. Te hemos escondido debajo de la mesa y nos hemos vuelto personas carnales, autocentradas, y hemos dicho en este momento no es adecuado obedecer al Señor, mejor voy a pecar, mejor voy a hacer que el mundo vea mi putrefacción interna y voy a actuar de esta manera. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a mortificar el yo que aún quiere mezclarse con las actitudes mal moral y toda la insensatez y vanidad de este mundo. Perdónanos, Señor, porque decimos que luchamos y muchas veces nos entregamos a ser y a tener la ética o la antiética de este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser de verdadero impacto, pero que cuando generamos impacto a los de afuera, a los que no te conocen, cuando nos vean a nosotros brillando, podamos decir, no soy yo, sino Jesucristo en mí. Yo quiero que tú lo conozcas, no solo para que cambie tu alma, tu estado de cómo estás, sino que también ese Cristo impacte tu vida y con tu vida tú impactes a otros. Aplica tu palabra hoy, Señor, a cada uno aquí presente. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Que nuestro mejor sermón sea nuestra vida transformada. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.